Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Tardes, profe. Hola, jóvenes, buenas tardes. Profe, la página sigue caída, ¿verdad? No le escuché, no le entendí. La página aún sigue caída. Ah, pues. Hasta ayer sí está caído, hoy día no he revisado. Déjeme revisar. Ah, pues sí, sigue caída la página. Entonces ahí no podemos hacer mayor cosa, sino esperar. Pero ya tiene 3 días, ¿no? Exactamente. Hoy tiene 3 días. Entonces, va a ser medio serio el asunto. Me robó que le abre la boca, profe. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya no veo que estén más de sus compañeros en espera. O sea, asumo yo que ya se conectó la mayoría. Bueno, déjenme ver dónde nos quedamos ayer. Ya. Entonces ayer estábamos avanzando con el diseño de las interfaces y estábamos por primera vez revisando lo que era un diagrama de caso de uso, ¿no? Entonces ya más o menos ya habíamos visto que este de aquí era un diagrama de caso de uso y estábamos viendo cada una de sus partes. Entonces creo que nos habíamos quedado por aquí. Eh, Haciendo un resumen, pues el diagrama de caso de uso era la interacción de un usuario, en este caso con el sistema, cuando se trataba de ese tipo de interacción, o sea, con respecto a un sistema informático, entonces el caso de uso iba encerrado en un rectángulo, ¿no? Las líneas eran las relaciones de, en este caso, el actor, ¿verdad? Con el caso de uso. Y realmente es un diagrama sencillo de construir. Entonces, habíamos visto el caso de un dispensador de bebidas, es el caso que estábamos analizando, ¿no? Entonces, todo esto ocurría dentro de un caso de uso. Tenemos del lado izquierdo el actor, en este caso era el cliente, quien comenzaba el inicio del caso de uso, y teníamos del lado derecho el actor o el que recibía la información que ejecutaba el sistema, ¿no? En este caso, el cliente, ¿verdad? Y el que recibe la información que genera el sistema es el mismo cliente, ¿no? Entonces, puede ser así o puede ser con otra persona, ¿no? Y también habíamos visto que dentro de los casos de usos, pues podían existir otros casos de usos que estaban inmersos o que formaban parte de un caso de uso principal. Y entonces estos casos de usos reutilizables, por llamarlos así, ¿verdad? Están señalados con una flechita continua que indican que estos casos de uso forman parte de el proceso, que el caso de uso principal. Si lo viéramos en programación, podríamos decir que son llamadas a funciones. Si lo vimos desde el punto de vista de programación, ¿no? Pero aquí tenemos que verlo como tareas. ¿Ya? Y creo que habíamos llegado hasta esta parte del ejemplo donde decía o se hablaba que hemos utilizado aquí la inclusión, ¿verdad? Para denotar que es un caso de uso dentro de otro caso de uso. Entonces aquí, leyendo lo que dice el argumento que está aquí en la diapositiva, dice que en el ejemplo que se muestra, reabastecer, ¿verdad? Y recolectar dinero son casos de usos que se incluyen siempre otro conjunto de pasos que son correspondientes a exhibir el interior y cubrir el interior.
Entonces, lo que aclara más adelante es que reabastecer en una máquina de gaseosas o recolectar el dinero, ¿verdad? Del contenido de la máquina, tiene que iniciar, dice, mediante la apertura de la máquina y finaliza con el cierre de la máquina, ¿no? Entonces, ese caso de uso de abrir la máquina, que en este caso es representado por exhibir el interior, y de cerrar la máquina, que en este caso es representado el cubrir el exterior, son pasos que se siguen cuando se tiene que reabastecer el punto de extensión para llenar los compartimientos, o también son operaciones que se deben incluir cuando se recolecta dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos hasta ayer. Ya, entonces aquí nos explicaban que las líneas discontinuas con la punta en la flecha se dirigen hacia las clases de pendientes, ¿verdad? Entonces, exhibir el interior y cubrir el interior son las dos clases de pendientes, o sea, dependen de la primera, o sea, si lo vemos desde el punto de vista o aplicamos el mismo concepto que los diagramas de clase. Y este tipo de flecha dice que eso representa la inclusión en la nomenclatura UML, y que también se debe agregar en la línea el tipo de relación, que es una relación de inclusión, y que generalmente esta palabra para indicar que existe este vínculo generalmente va al lado de la línea o en la parte de abajo de la línea, ¿verdad? O incluso debajo de la línea, si es que no hay manera de incluirlo de otra manera, ¿no? Y generalmente incluyen dos paréntesis angulares que encierran la palabra incluir, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el ejemplo, ¿verdad? Aquí no se aprecian bien esos paréntesis angulares, pero acá en el texto sí lo tenemos. Bien, dentro del mismo caso de uso hemos visto que también se utiliza la palabra extensión. Y esto de aquí consiste en añadir un nuevo caso de uso al caso original, que sería el caso base, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos viendo la imagen que tenemos una extensión al llenar los compartimientos, ¿no? Bien, para este ejemplo se ha mostrado que en lugar de solo reabastecer la máquina de gaseosas con marcas y sabores aleatorios, el reabastecimiento se hace de tal manera que la máquina tenga la misma cantidad de latas para cada una de las marcas. Entonces, esto generalmente cuando nosotros abrimos la máquina y vamos a reponer lo que se ha consumido, normalmente nosotros podemos la misma cantidad de productos para que la máquina quede, digamos que llena, ¿no? O sea, no es que solo le ponemos a una o solo le ponemos a una sola marca, sino que le ponemos a todas las marcas que están allí. Bien, entonces aquí nos indica que debemos de tener en cuenta que la extensión solo se puede realizar en los puntos indicados de la manera específica dentro de la secuencia del caso de uso base, ¿sí? Estos puntos, nos indica aquí, se les conoce como puntos de extensión. En este caso de uso, reabastecer y abastecer de manera acorde, se darían luego que el representante haya abierto la máquina y esté listo para llenar los compartimientos de las marcas y gaseosas. Ya, entonces siguiendo con este tema de la extensión, dice que el punto de extensión es llenar los compartimientos. Déjenme admitir aquí a unos compañeros suyos. Ya, entonces el punto de extensión es llenar los compartimientos y aquí Licenciado, buenas tardes, disculparé la tardanza. eh, ya no hay problema. No se olviden igual de poner ahí su asistencia. Recuerden que la asistencia de la clase va a ser válida ya que el sistema Zoom está caído, perdón, el sistema del aula virtual está caído. Entonces, las asistencias del aula de Zoom es la que va a valer, ¿sí? Entonces, no se vayan a olvidar de poner sus dos apellidos y sus dos nombres
Y acuérdense que la semana que viene tenemos las clases PIS, entonces muy probablemente no tengamos ya clases académicas. ¿Sí? O sea que Licenciado, sí, le escucho. disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que ayer yo estuve en su clase, pero me olvidé de poner el texto. No sé si recuerda que yo le pregunté por los puntos del proyecto, que tienen la Y duda de que... lo que pasa es que cuando en la- cuando yo les estoy contestando no estoy viendo el participante, o sea, no veo quién me está hablando, entonces no puedo detectarlo, pero eh, no sé, pues ponga allí que unos dos compañeros suyos den fe que lo vieron conectado, entonces yo con eso actualizo la asistencia de ayer. O sea, ahorita como tengo la asistencia, le actualizo la asistencia del día de ayer, pero yo también ya subí estos reportes. Entonces, en mi reporte no va a estar 100% completo porque me faltó contarlo. Sí. Ok, Pero creo que lo puedo arreglar. En todo caso, ponga, no sé, dos compañeros que lo hayan visto conectado a sus compañeros, den fe de que estuvo conectado ayer y con eso yo le justifico la asistencia de ayer. Bueno, entonces les decía yo que estamos en el punto de extensión. El punto de extensión es llenar los compartimientos y aquí nos dice también que para realizar la inclusión se ha usado una línea de dependencia, es decir, una línea descontinuada, ¿verdad? No, aquí veo que me han levantado la mano, no sé si me quieren hacer alguna observación o es el tema que... Profe, disculpe que le interrumpa. Mi compañero Castro dijo que no se va a poder conectar a su clase porque está dando la prueba esa que la de SCAS, la está dando justo ahora. Ya, sí creo que enviaron un correo donde a los alumnos que estaban dando la prueba se les justifica la asistencia. Eh, ya, para no complicarnos la vida y como yo esta asistencia de aquí la voy a pasar a la asistencia del aula virtual cuando esté habilitada, hágame el favor de poner allí en el chat el nombre de su compañero y entre paréntesis ponga que está dando la prueba. Entonces yo con eso le pongo la asistencia de hoy día y así nos evitamos la justificación. Porque también recuerden que hasta la semana que viene, para los que tienen problemas de asistencia, para la semana que viene solamente Recursos Humanos acepta el tema de la justificación. Entonces, deberían de ustedes revisar que todo esté correcto para que no tengan inconvenientes al momento de finalizar el curso. Ya, entonces estábamos hablando de que aquí también utilizamos la línea descontinuada, o sea, esta línea puntiaguda de aquí, y dice la línea descontinua con una punta de la flecha con la palabra extender, también se utilizan los paréntesis angulares, ¿no? Bien, aquí nos indica que la dirección que tiene la línea de dependencia siempre deben ir dirigidas a la clase dependiente, ¿verdad? Para este ejemplo, el uso de dependiente es reabastecer. Y en este caso de uso independiente es reabastecer de acuerdo a las ventas. Porque aquí nos dice que es lo primero que se debe de hacer, es verificar cuántas latas de gaseosa hay en existencia para cada marca y sabor y según las ventas que se hayan realizado y luego a partir de eso se procede a reabastecer con una proporción adecuada, ¿no? Entonces aquí, no sé si pueden ver el ejemplo, aquí dice reabastecer de acuerdo a las ventas. Esta es la clase o el caso de uso independiente. Esto es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y a partir de que se sabe, ¿verdad? Cuánto es lo que falta, entonces se llama a este otro caso de uso que es reabastecer desde el de reabastecer punto de extensión y llenar los compartimientos, ¿sí? Entonces, déjenme ver si acá tengo el diagrama completo. Ya, a ver, terminemos de ver esto para ir al diagrama completo.
Ya dice, en síntesis, la línea discontinua con la flecha denota una relación de dependencia donde el sentido de la flecha apunta hacia la clase o caso de uso dependiente y por lógica donde no se encuentra la flecha es el caso de uso independiente. Dentro de la elixir del caso de uso básico, para el caso de estar utilizando extensión, debe aparecer el nombre del caso de uso y el punto de extensión. En este caso, reabastecer y debajo de ese punto, punto de extensión, llenar los compartimientos respectivamente. Ya, entonces aquí tenemos el diagrama de uso, ¿verdad? Aquí vemos que tenemos el proveedor, ¿no? Entonces el proveedor debe de reabastecer de acuerdo a las ventas, ¿sí? Entonces para esto, primero él debe de saber cuánto fueron las ventas. Y una vez que sabe cuánto fueron las ventas, él dice, ah, sí hubo ventas, entonces debo de reabastecer. Ya, pero ese reabastecer incluye llenar los compartimientos. O sea, aquí simplemente está a manera general, ¿verdad? Entonces, este otro caso de uso es un caso de uso dependiente de este de aquí. Este es el más general o independiente y este es el que a partir de este debe hacerse, ¿no? Una vez que yo ya sé que si hubo ventas, ahora debo de llenar los compartimientos. Entonces, la flechita que denota la dependencia es la flechita entrecortada, ¿verdad? Y la flecha apunta hacia la clase dependiente, que en este caso es reabastecer. Y en la leyenda de la flechita tenemos la palabra que dice extender, o sea que este caso de uso es una extensión de este primero, ¿verdad? Y se extiende porque hay que llenar los compartimientos, o sea, se pone la tarea que debe de realizar, ¿verdad? La clase dependiente, ¿no? Entonces, esta es la clase dependiente y esta a su vez tiene dos clases dependientes, pero que estas son clases que deben ser incluidas, ¿no? Entonces, esta es una extensión de esta de acá y estas son unas inclusiones para poder cumplir la tarea. Entonces, ya hemos analizado este caso de aquí, o sea, la inclusión y la extensión. Ya. Y ahora, aquí también tenemos el ejemplo que o sea, aquí también se aplica la generalización, o sea que el diagrama de clases con este diagrama de caso de uso también son similares, por lo menos en las relaciones, ¿no? Entonces, como tenemos aquí la generalización, significa que las clases pueden heredarse entre sí. La generalización se moldea con líneas continuas y la punta de la flecha en forma de triángulo, sin rellenar, apunta hacia el caso de uso primario, ¿sí? Entonces tenemos acá que dice la relación de generalización puede establecerse entre dos actores, así como entre casos de uso. Entonces puede haber generalización entre los actores también. Para este ejemplo, entre estos casos de uso, el significado del caso de uso primario es comprar gaseosa. Entonces esta vendría a ser la clase padre o la clase madre, ¿verdad? O la clase primaria, como ustedes puedan llamarle, ¿no? Y como esta es la clase primaria, la flechita apunta hacia la clase primaria o la clase padre. Y el caso secundario es comprar un vaso de gaseosa, ¿no? Entonces, este segundo caso de uso se deriva del primero, ¿verdad? Que es comprar gaseosa, ¿no? Entonces, aquí es un poquito una derivación que dice, bueno, voy a comprar un vaso de la gaseosa. El caso de uso secundario dice hereda o tiene las acciones del caso de uso primario, tales como agregar hielo, no sé si servir, porque como es un vaso, a lo mejor la clase primaria no contempla servir. El caso secundario hereda las acciones del primario, pero además agrega sus propias acciones. Por lo tanto, puede aplicar el caso de uso secundario en cualquier lugar donde aplique el primario, ¿no? Por ejemplo, el caso de uso primario debe tener
cobrar el valor de la gaseosa. El caso de uso secundario también debe tener cobrar el valor de la gaseosa, aunque según la proporción. Y este de aquí a lo mejor entrega la gaseosa completa con envase, y este aquí simplemente entrega la gaseosa pero con un vaso de refresco. Entonces son parecidas, comparten ciertas operaciones parecidas, pero este aquí es como más especializada porque es una clase derivada, ¿no? Entonces en este caso, esta clase derivada apunta con un triángulo sin rellenar a su clase padre. Entonces, profe, en el diagrama que usted mostró, este, la flechita que apunta, o sea, la que está vacía, es lo que viene del caso primario, como usted dijo, o sea, en el sentido de cuando se compra la gaseosa, comprar un vaso de gaseosa y comprar la gaseosa. Entonces sería en el sentido de, pongamos, compro una galleta, se le pone la flecha que apunte hacia la acción de que ya compró la galleta. Ya, en su ejemplo podría ser así. Compro el paquete de galletas y por acá podría ser compro la galleta. Ay, ay. Sí, aquí, o sea, aquí está la clase padre y aquí está la clase derivada. También si lo quieren ver con el ejemplo de los vehículos, esta podría ser la clase vehículo y esta podría ser la clase bicicleta. Entonces la bicicleta es un vehículo, entonces hereda algunos de las propiedades y métodos de la clase primaria, pero tiene también su derivación de esos métodos, o la polimorfosis creo que se llama, cuando los métodos han sido cambiados para la clase, ¿no? Entonces, quedémonos con que este es el paquete de galletas y esta es la galleta. Ah, ya. A veces, bueno, eso puede resultar complicado por la razón de que esta parte de aquí, pongamos, la flecha de aquí indica en la dirección que va. ¿Cómo cambia la dirección de la flecha? Esto es igual al diagrama de clases. En el diagrama de clases la flecha apuntaba a la clase padre. Ah, todas las. Sí, está utilizando la misma nomenclatura UML que se utiliza en las clases de padre. En los diagramas de clase también nosotros vimos la relación de incluir, ¿verdad? Entonces, Sí, son similares. Entonces, si usted se acuerda cómo se manejaba el diagrama de clases, entonces aquí lo puede interpretar igual. ya, ya. Entonces, más adelante vamos a ver con la que está la punta rellenada, que sería, pertenece obligatoriamente a esta Ahí clase, ¿verdad? sería algo así como una composición, pero no estoy seguro si aparece aquí. Yo creo que no aparece porque estamos viendo este ejemplo como para ver todos los casos. Déjenme ver por acá. Sí, no, parece que aquí no utilizamos lo que es composición. Ya, entonces, oficialmente hasta tenemos es inclusión, la extensión y también tenemos eh, la, la herencia de los casos de uso. Ya, creo que estamos hasta aquí. Ya, veamos qué más podemos aprender de los casos de uso. Ya, de los casos de uso, dice, muestran un conjunto de casos de usos y actores, ¿verdad? Tipo especial de clase y sus relaciones. Entonces, eso ya vimos que efectivamente vimos un grupo de actores y las relaciones entre ellos. Dice, cubre la vista de casos de uso estática de un sistema, ¿no? O sea, es como que, o sea, cada caso es como una foto de algo que está ocurriendo en un determinado momento. Parecido un poquito al diagrama de objetos, pero digamos que esto es como, el diagrama de caso de uso es como que yo esquematizo un proceso, ¿sí? Como que esquematizo un proceso. ¿Y qué más? Dice, son importantes en el modelado y organización del comportamiento de un sistema. Entonces,
este diagrama de caso de uso nos va a ayudar a entender cuáles van a ser las reglas o cuáles van a ser las operaciones que va a permitir el sistema. O sea, nos va a ayudar a conocer cómo debe comportarse el sistema. Modelan el comportamiento del sistema desde el punto de vista externo. Ya, entonces aquí vamos a saber cómo el sistema se va a comportar, pero, o sea, lo que hace el sistema en sus diferentes interfaces de entrada y salida. Recuerden ustedes que internamente yo aquí no le digo cómo va a calcular el valor de la factura, cómo va a aplicar un descuento, cómo va a ordenar los archivos, o sea, nada de eso. Yo simplemente digo, el usuario va a ingresar esto o pide esto y entonces va a recibir tal cosa. Es algo así como un diagrama de entrada, proceso y salida, o basado en ese de allí. Un caso de uso es una lista de pasos que definen la interacción entre el actor, o sea, un humano que interactúa con el sistema o un sistema externo, y el sistema propiamente dicho, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es cómo se va a interactuar con el sistema. Los diagramas de caso de uso representan las especificaciones de un caso de uso y modelan las unidades funcionales de un sistema. Entonces, aquí nosotros con los diagramas de caso de uso vamos a poder representar las especificaciones de los casos de uso, valga la redundancia, ¿verdad? Y entonces esto nos va a ayudar a definir cómo va a funcionar el sistema. Estos diagramas ayudan a los equipos de desarrollo a comprender los requisitos del sistema, incluida la función de interacción humana en el mismo y las diferencias entre los diversos casos de uso, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a encontrar una poderosa herramienta para saber cuáles son los requisitos del sistema y entender cómo debería ser la interacción entre el humano y el sistema y también diferenciar los diferentes casos de uso que puede ocurrir en la organización. Por ejemplo, un caso de uso podría ser la venta al contado y otro caso de uso podría ser una venta a crédito. Entonces son casos parecidos pero diferentes que ustedes deberán contemplar para poder modelar su sistema. Un diagrama de caso de uso podrá mostrar todos los casos de uso del sistema. Ahí les repito porque pasó un avión. Un diagrama de caso de uso podría mostrar todos los casos de uso del sistema o solo un grupo de casos de uso con una funcionalidad similar. Ya, entonces podemos tener o todos los casos de uso o uno solo para mostrar toda la funcionalidad. Ya, para iniciar un diagrama de casos de uso, se agrega una forma volada en el centro del dibujo. Entonces aquí está la figura volada. Se escribe el nombre del caso de uso dentro del orlo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso de uso de compra de una entrada. Se representan los actores con una figura humana cerca del diagrama. Entonces aquí está la figura humana. Luego se usan líneas para modelar las relaciones entre los actores y los casos de uso. Entonces aquí se ha puesto una línea, ¿verdad? Donde tenemos una relación entre este actor, que es un usuario web, y este caso de uso que contempla la compra de una entrada, ¿no? Y así de sencillo, y aquí está la relación, y así de sencillo es armar un caso de uso, ¿no? Entonces estos diagramas son, ustedes los hacen rápido cuando están entrevistando a los usuarios, los pueden hacer rápido, y después si quieren los pasan a limpio para... y también tienen que tomar apuntes, ¿no? A veces tienen que tomar notas, entonces el diagrama de caso de uso a veces ayuda a comprender mejor cómo funciona el modelo del negocio. Los casos de uso dice que es una técnica para capturar información respecto a los servicios que un sistema proporciona a su entorno, captura y especificación de requisitos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un cliente, aquí tenemos un caso de uso, un cajero, y los diferentes casos de uso que podemos tener dentro del cajero es retirar dinero, consultar extracto, realizar transferencia. Entonces, esto nos va a ayudar para saber qué requisitos vamos a necesitar para cumplir cada una de estas tareas,
¿verdad? Y también saber cómo vamos a modelar el sistema. Por ejemplo, este sistema va a tener que por lo menos realizar estos 3 procesos. Por acá tenemos otro caso de uso y aquí tenemos un servidor, ¿verdad? Aquí tenemos un actor que va a utilizar un browser, se va a conectar a un servidor. Este usuario va a recibir una página del servidor, ¿sí? Mientras que por acá tenemos un administrador y este administrador va a poder encender o apagar el servicio del servidor. ¿Sí? Entonces, los casos de uso, como ustedes pueden ver, son sencillos. Yo me complicaría en la relación que uno tiene. Lo que pasa es que la mayoría de diagramas de uso que ustedes van a ver van a ver una simple rayita. ¿Sí? Exacto. Los temas de inclusión, exclusión y, y las clases heredadas o derivadas, eso de allí normalmente ya es cuando son muy específicos, si son muy formales. O sea, si usted está trabajando para un banco, para una organización muy formal, ahí usted cumple todos los estándares, pero yo en la mayoría de casos, y casi no he participado mucho en estos tipos de diagramas porque no son tanto de mi época. Estos tipos de diagramas ustedes los ven en programación orientada a objetos o en programación rápida, ¿sí? Lo que ya se llama XP, programación rápida, ¿no? Entonces ahí ustedes lo aplican. Son herramientas que ayudan a simplificar. Ustedes sí lo van a tener que trabajar. Yo casi no me relacioné mucho con estos de aquí. Bien, este tipo de diagramas muestra una interacción ordenada según la secuencia de eventos vista a la luz en una línea de tiempo, ¿no? Ya, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver diagramas de secuencias, ¿no? Entonces, con lo que vimos anteriormente, ya ustedes pueden ver los diagramas de caso de uso. No les he puesto tareas de realizar diagramas de caso de uso porque ya esta sería la última semana y ya no los quiero saturar, pero sí les recomiendo que los examinen porque sí lo van a ver en su trayectoria educativa, ¿no? Entonces, vamos a ver otro gráfico que también lo mencionamos anteriormente, pero que no lo habíamos desarrollado, que es el diagrama de secuencias. Este diagrama de secuencias va a ayudar a mostrar una interacción, ¿verdad? Ordenada de eventos en una línea de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el flujo de información fluye en una línea de tiempo. El de acá nos ayuda a entender cómo es la interacción, ¿verdad? Con el sistema y cuál es la interacción de entrada y de salida y cuáles son los procesos y cuáles son los requisitos. El de acá nos va a ayudar a entender cómo es el proceso en sí, ¿sí? O sea, es un poco más detallado en cuanto a cómo es el proceso en una serie de pasos que ocurren en el tiempo. Yo lo relacionaría como tipo rolear, un roleo. Un roleo, ¿De qué habla? ahí sí que ya no sé, me sonó a música eso allí. No es música, sino play roller, decía. Rolear, o sea, sentido de como el diagrama de secuencia. Bueno, lo relaciono así como el diagrama de secuencia, pongamos, yo voy a coger un vaso, depende si estoy sentado o parado, pongamos si estoy sentado me paro, camino hacia adelante o hacia atrás o de izquierda a derecha donde está ubicado el objeto y me dirijo hacia ello. Ya, eso Entonces, vendría a ser un algoritmo, me parece. no, sí, no es como una interacción que se pone ahí, como moverse. Pues me sonó más algoritmo. Bueno, entonces la verdad que tendría que de entender bien cuál es el concepto de roleo. Entonces no lo tengo claro, por eso no lo puedo relacionar. Bien, entonces bueno, esta es una interacción ordenada de secuencia. Se podría decir que vendría a parecerse a nivel lógico a un algoritmo porque asimismo es una secuencia, ¿no? El algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema.
Dice, en particular se muestran los objetos participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los objetos que participan. Entonces ahí tal vez está la diferencia con el algoritmo y cómo estos intercambian mensajes en el tiempo, ¿verdad? Conforme va avanzando el tiempo. ¿Cómo sería, licenciado? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo sería? Ya lo vamos a ver, siendo que ahorita vamos definiendo los conceptos. Ya, dice, en el eje vertical se representa el tiempo y en el eje horizontal se colocan los objetos y los actores participantes en la interacción, ¿no? Entonces, en el vertical, el tiempo, en el horizontal, los objetos y los participantes. Indica aquí que se colocan sin un orden prefijado, aunque por orden lo usual es colocar los objetos a la izquierda, de izquierda a derecha y en la parte superior. Entonces eso es lo que la gente hace, pero no está formalmente definido. Cada objeto o actor tiene una línea vertical y los mensajes se representan mediante flechas entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba hacia abajo y se pueden colocar etiquetas como restricciones de tiempo, descripciones de acciones, etc. En el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o activaciones a las que se refieren, ¿no? Entonces ahí se pueden colocar las etiquetas en el margen izquierdo. Cada línea de vida del objeto es una línea discontinuada que se desplaza hacia abajo del objeto. Entonces repito, cada línea de vida de un objeto es una línea discontinuada que se desplaza hacia abajo del objeto. Una línea continua con una punta de flecha conecta a una línea de vida con otra y representa un mensaje de un objeto a otro. El tiempo se inicia en la parte superior y continúa hacia abajo. Aunque un actor normalmente inicia la secuencia, su símbolo no es parte del conjunto de símbolos del diagrama de secuencias, ¿sí? Entonces aquí no irían graficados los actores como tal. No necesariamente se debe especificar el tiempo de manera explícita, como en segundos, minutos, horas o días, aunque sí se puede hacer, aunque sí se podría hacer si es conveniente hacerlo, ¿sí? De repente para entender cuánto debería demorarse o cuando hay límites de tiempo, o tal vez cuando el usuario nos ha pedido que el tiempo esté dentro de ese parámetro. En todo caso, dice, lo que siempre se tiene que hacer es ubicar correctamente en el eje vertical la secuencia correcta de eventos que se debe ir dando de forma cronológica en una línea de tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos el diagrama de secuencias. Aquí dice que esta figura nos va a mostrar cómo se interactúa la interfase gráfica del usuario con otros objetos. Ya, entonces aquí lo que nos dice es que en este diagrama de secuencias comienza, ¿verdad? Con la interfase gráfica del usuario, ¿no? Y aquí está el usuario, pero el usuario está, o sea, es el que provoca el evento, pero no forma parte del gráfico. Él está fuera del gráfico. Entonces, el usuario pues utiliza el teclado, ¿verdad? Y entonces comienza el evento. Entonces aquí tenemos la interfase gráfica del usuario y aquí comienza el tiempo, ¿no? Entonces esta es la primera interacción. Entonces, esta interfase gráfica del usuario envía un mensaje al sistema operativo, ¿sí? Entonces la interfase gráfica del usuario envía un mensajito al sistema operativo. El sistema operativo, a su vez, ya en otra secuencia de tiempo, envía un mensaje tanto a la interfase gráfica del usuario como al CPU, ¿sí? El CPU, a su vez, envía un mensaje a la tarjeta de video en otra secuencia de tiempo. La tarjeta de video, a su vez, envía un mensaje al monitor. Y el monitor, a su vez, en otra secuencia de tiempo, envía un mensaje a la interfase gráfica de usuario, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo responde una pantalla a la presión de una tecla por parte de un usuario, y los que intervienen en todo este diagrama de secuencia son
La interfase gráfica de usuario es el sistema operativo, el CPU, la tarjeta de video y el monitor. ¿Cuál evento comenzó primero? El que está aquí, porque el tiempo viene de arriba hacia abajo, ¿no? Aquí no está demarcado cuál es el tiempo, simplemente son bloques de tiempo. Y lo que estamos viendo aquí es, en esta partecita de aquí, es lo que opera el sistema operativo, ¿no? Entonces este pedacito opera el sistema operativo, acá opera el CPU, acá la tarjeta gráfica, acá el monitor, ¿verdad? Y todo este tiempo pues está operando la interfase gráfica. Ahora, aquí estamos viendo que está ordenado, digamos que viene desde el primer objeto que interactúa y va avanzando, entonces lo vemos de manera ordenada, pero no necesariamente está, o sea, no necesariamente está de manera ordenada, pero si ustedes lo pueden ordenar como está aquí, pues se ve visualmente mucho mejor y es más fácil de entenderlo. Entonces, en la medida de lo posible, cuando armen estos diagramas, traten de ordenarlos. Entonces, hoy día hemos visto diagrama de casos de uso y diagramas de secuencias. O sea que, licenciado, cuando se hace el diagrama se desordena. No, No va conforme vaya. no, lo que les decía es que según lo que nos indicó el contenido, cuando armamos este diagrama, ¿verdad? Los elementos que van a interactuar o los objetos que van a interactuar no necesariamente tienen que estar ordenados, porque simplemente, por ejemplo, si la interfase gráfica de usuario interactúa con el monitor, entonces la flechita vendría por acá. Y luego el monitor interactuaría de repente con la tarjeta de sonido, entonces de acá se vendría el mensaje para acá. ¿Sí? Y eso no está incorrecto. Sin embargo, así de manera ordenada, conforme van interactuando, se ve un poco más ordenado. Entonces, Sí, lo único que deben de respetar es que el orden cronológico va de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo va primer evento, segundo evento, tercer evento, cuarto evento, quinto evento, sexto evento. Ya, entonces jóvenes, sigamos avanzando. Entonces ya tenemos, de todos los diagramas, ya tienen dos diagramas que son fáciles y ya los van a saber interpretar. Bien, aquí tenemos otro diagrama más, que es el diagrama de colaboraciones. Entonces, imagínense si yo los hubiera enviado de ver, tendrían que hacer todos estos diagramas. Ya, estos diagramas de aquí me parece que en el último cuestionario sí les tomo preguntas de los diagramas, pero no les he enviado tarea con respecto a estos diagramas. Pero me parece que sí tengo preguntas con respecto a estos diagramas de aquí. Ya, entonces tenemos el diagrama de colaboraciones. Dice que en este tipo de diagrama se va a mostrar la interacción que está organizada basándose en los objetos que forman parte de la interacción y en los enlaces entre los mismos. O sea, en cuanto a qué interacción se refiere, ¿no? Entonces, según esta descripción, se me parece bastante a los diagramas de clase. ¿Sí? Son un poco parecidos. Bueno, a diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración muestran las relaciones entre los roles de los objetos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver la colaboración. La secuencia de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes deben determinarse explícitamente mediante números de secuencia. ¿Sí? Entonces aquí va al orden, lo da el número de secuencia. Aunque se muestran los mensajes que se envían a los objetos entre sí, por lo general se evita la multiplicidad de mensajes, dado que podría ser fuente de confusión. Entonces,
Aquí se muestran los mensajes, pero se trata de no ponerlos todos o de que no ensucie visualmente el diagrama para que se pueda leer, ¿no? Recuerden ustedes que los diagramas tratan de ser ayudas y ayudas visuales y como ustedes ya lo deben de saber, es más fácil cuando usted presenta un gráfico o un diagrama que cuando ve usted un código o simplemente usted habla. Entonces, los gráficos, los diagramas, los colores son mejor procesados por la mente humana que los simples números. Entonces, allí la importancia de todos estos gráficos. La secuencia de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes deben determinarse explícitamente mediante el número de secuencia. Creo que eso ya lo había leído. El mensaje finaliza con un par de paréntesis dentro de los cuales se colocan los parámetros en caso de existir alguno con los que funciona la operación. O sea, esto me huele a un poco el formato de la función. ¿Se recuerdan ustedes que cuando estábamos definiendo las operaciones en los diagramas de clase y en los diagramas de entidad-relación, también terminaban así? Y en los diagramas entidad-relación o en los diagramas de clase, alguno de las operaciones manejaba parámetros. Entonces, si se dan cuenta, seguimos aplicando los mismos conceptos. Bien, en la representación de los mensajes, la flecha se dibuja cerca de la línea de asociación entre los objetos y apunta al objeto receptor, ¿no? Entonces, aquí tenemos las relaciones entre los diferentes objetos, ¿verdad? Y aquí tenemos la línea que apunta al receptor y aquí tenemos el mensaje. En este caso tenemos el mensaje de agregar. Y el mensaje de agregar está numerado, ¿no? 1.1, ¿verdad? Por acá tenemos modificar 2. Por acá tenemos actualizar 3. Entonces, este de aquí sería un modelo de un diagrama de colaboraciones donde tenemos los objetos, ¿verdad? Las relaciones y los mensajes, ¿verdad? Y los mensajes aquí entre paréntesis y la numeración que indica cuál sería el orden, ¿no? Entonces, nombre 1, ¿verdad? Agregaría, ¿verdad? Se relaciona con nombre 2 agregando y nombre 2 se relacionaría con nombre 3 modificando y nombre 3 se relacionaría con nombre 1 actualizando. Entonces este sería el esquema del diagrama de colaboraciones. Ya. Entonces dice aquí, se puede convertir cualquier diagrama de secuencias en diagramas de colaboraciones y viceversa, ¿no? Por medio de esto se puede representar la información de secuencia en un diagrama de colaboraciones. Entonces podemos convertir los diagramas de colaboraciones en secuencia y viceversa. Y por medio de esto podemos representar la información de secuencia en un diagrama de colaboraciones. Para ello se agrega una cifra a la etiqueta de un mensaje, la cual corresponde a la secuencia propia del mensaje. ¿Sí? Entonces, como en el diagrama de secuencias sabemos cómo es la secuencia, entonces el número que acompaña al diagrama de colaboración podría ser el orden en que ocurren los eventos en el diagrama de secuencia. La cifra y el mensaje se separan mediante 2 puntos. El ejemplo del diagrama de secuencia se convertirá ahora en un diagrama de colaboraciones quedando de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí tenemos el diagrama de colaboraciones y tal y cual como queda. Ya, de repente acá lo pueden ver un poco mejor, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, había un actor que iniciaba todo y que él hacía un teclado, un tecleo, ¿verdad? Entonces,
su primera interacción era con la interfase gráfica del usuario. Esta interfase gráfica del usuario, si ustedes recuerdan en el primer evento, enviaba un mensaje al sistema operativo. ¿Sí? En este caso, el mensaje, ¿verdad? El mensaje es el evento 1, que es notificar el tecleo. ¿Sí? Y aquí dice notificar y entre paréntesis el tecleo. Entonces lo que tecleo es lo que le pasa como parámetro al sistema operativo. Entonces aquí está el número del evento, 2 puntos, el mensaje. ¿Sí? Este fue el primer evento y ahí va el mensaje. Luego el sistema operativo, ¿verdad? Se comunica con el CPU. Entonces aquí está la flechita de para dónde va el mensaje. Y sería el segundo evento y sería actualizar y enviar como parámetro el tecleo. ¿Sí? Entonces envía el mensajito de actualizar. Luego el CPU, que es otro objeto que está representado en este diagrama de colaboración, envía un mensajito a la tarjeta de video, ¿verdad? Que es el de notificar. Entonces este sería el cuarto evento, porque aquí estamos viendo que el sistema operativo no solamente le envió un evento de actualizar, que era el número 2, sino que me comí el mensaje de regreso que le envió a la interfase gráfica de usuario, que es actualizar el tecleo, ¿no? Entonces el sistema operativo aquí envió 2 mensajes, ¿no? Entonces este era el primer mensaje que ocurrió en el evento 2 y aquí está el segundo mensaje que ocurrió en el evento 3. Por lo tanto, el del CPU es el evento 4, que también envía el tecleo. Entonces notifica a la tarjeta de video y entonces la tarjeta de video pues también envía un mensaje al monitor. Este sería el evento 5 y llama a la operación de mostrar y también manda como parámetro lo que está en el tecleo. Luego el monitor envía asimismo un mensaje de respuesta a la interfase gráfica de usuario y este sería el último evento, el evento 6, ¿no? Entonces, el diagrama de secuencias que vimos ahora se convirtió en el diagrama de colaboraciones. Entonces, aquí del lado izquierdo, nosotros podemos ver un poco la descripción de lo que esquematiza el diagrama de colaboraciones para poderlo entender un poquito mejor, ¿no? Dice, la interfase gráfica del usuario notifica al sistema operativo que se oprimió una tecla. Segundo, el sistema operativo le notifica a la CPU. Tercero, el sistema operativo actualiza la interfase gráfica del usuario. Cuarto, la CPU notifica a la tarjeta de video. Quinto, la tarjeta de video envía un mensaje al monitor. Sexto, el monitor presenta el carácter alfanumérico en la pantalla con lo que será evidente al usuario. Profe, entonces, bueno, digo yo, pero parece tonto. En la parte de los tecleos tendrían que de igual manera estar el sentido de aceptación. Desarrollando estos diagramas. No, bueno, me equivoqué. No, o sea, en el diagrama que dice el tecleo va a quick, que es número 1 de notificar. No también iría la aceptación si lo desea o no, porque a veces puede suceder que el sistema operativo no pueda contener o no pueda tener una actualización del CPU y necesita hacerlo por otro medio. Ya, es que ese podría ser un diagrama de secuencias un poco más extenso. Recuerden que aquí nosotros estamos viendo gráficos así, pero de ejemplos. Entonces, un gráfico de secuencias probablemente pueda contemplar qué pasa si el sistema operativo está ocupado o si no se puede mostrar o lo que, o sea, lo que usted está indicando, ¿no? Entonces, estos diagramas son pequeñitos, son ejemplos sencillos. ¿Sí? Ahora, también tiene que ver una cosa. Aquí estamos utilizando este diagrama de secuencia y diagrama de colaboración para ver cuál es la función que ocurre cuando un usuario presiona una tecla. Pero ustedes no van a hacer este tipo de diagramas
para esto de aquí. Seguramente ustedes van a hacer este tipo de diagramas para esquematizar o diagramar interacciones del usuario con el sistema. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen diagramas de que el usuario presionó una tecla, como que estaríamos, como que aquí es solamente de ejemplo, ¿verdad? Ustedes en la práctica van a hacer diagramas de cómo interactúa el usuario con el sistema, que le sale la pantalla, que si validó el nombre, que si puso la fecha, qué pasa si la cédula no era válida, qué pasa si la cantidad era negativa, qué pasa si no tiene crédito, qué pasa si el estado está desactivado. O sea, ese tipo de cosas ustedes van a tener que esquematizar. Ah, Sí, de ahí lo que usted refiere se podría esquematizar, pero eso sería un diagrama de secuencia o un diagrama de colaboraciones más extenso. eso lo veríamos en la derivación de objetos, ¿verdad? O como se decía en la parte que íbamos a ver sobre los objetos. En programación orientada a objetos, ustedes utilizan más los diagramas de clase. Los diagramas de caso de uso, a veces ustedes los reciben cuando reciben manuales, ¿verdad? Los diagramas de colaboraciones no los he visto mucho, pero en todo caso, si les llega cara a las manos, ya saben cómo interpretarlos. Listo, profesor. Ya, entonces les decía yo que en el aula virtual ya están subidos estos materiales. Y ¿Ya está activo? no, no está activo, sino que, pero si estuviera activo, ahí estuvieran. Ay, Ya, entonces, siguiendo avanzando con el tema del diseño de las interfaces, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Aquí vamos a ver un poquito de generalidades, ¿no? Algunas de estas cosas son básicas, ¿verdad? Son de sentido común, pero de todas maneras vamos viendo. Les comento que esta ya sería nuestra última diapositiva de todo nuestro programa de estudio, o sea que prácticamente concluiríamos el programa de estudio. Si llegamos a tener más clases, ustedes podrían traer sus trabajos, los revisamos aquí para que estén correctos. Y entonces los pueden ustedes compartir, los podemos revisar aquí y así ustedes garantizan que sus trabajos están bien realizados. Ya. Entonces aquí comenzamos con el tema de la interfaz gráfica de usuario y su importancia y los elementos típicos que componen la interfaz gráfica de usuario, ¿no? Entonces la interfaz gráfica de usuario, como ustedes ya lo han visto, es la GUI, ¿verdad? Que significa pues interfaz gráfica de usuario en inglés. Y se caracteriza porque la mayoría de este tipo de interfaces utiliza imágenes y objetos gráficos para poder representar la información y las acciones que se pueden realizar en la interfaz, ¿no? Esto para ustedes no es novedad, pero en mi época nosotros teníamos la interfase de texto, eh, como por ejemplo sistemas operativos de iOS o Linux o Unix, que utilizan interfase de texto, ¿no? Entonces todo es más bonito con la interfase gráfica. Ya, entonces como bien dice aquí, la mayoría de los sistemas operativos cuentan con interfaz gráfica de usuario, aunque yo he estado dando sistemas operativos avanzados el último periodo. Y en sistemas operativos avanzados, uno de los mejores sistemas operativos que la mayoría de las organizaciones utiliza es Linux. Y Linux trabaja con interfase de texto, ¿sí? Y es uno de los sistemas operativos más sólidos. También tiene interfase gráfica, pero ustedes tienen que instalarlo. Ahora, no contentos con eso de allí, Linux es un buen sistema operativo, es muy robusto, muy estable. Y ahora Microsoft SQL Server
ha sacado una versión 2019, creo que en el 2016 también existía, que ya no es gráfica, que es de texto, o sea, eh, es Microsoft, ¿verdad? Con su Windows Server, ha sacado su Windows Server en modo texto, ¿sí? También tiene la versión gráfica, pero también ha sacado la versión de texto para los que no desean la parte gráfica. ¿Por qué no desean la parte gráfica? Porque el performance de un servidor en modo texto es mucho mejor y mucho más estable que un servidor en modo gráfico. Les digo esto para que ustedes sepan que aún hoy en día están manejándose sistemas operativos en modo texto. Bien, entonces lo que anteriormente costaba, ¿verdad? El acceso, se utilizaba comandos de línea o comandos de línea de comandos, y entonces allí se escribían las instrucciones para poder realizar los procesos. Esto se hace en Unix, en Linux, se hacía en Informix, y ahora se lo hace también en Windows con una interfase que se llama el PowerShell. Entonces, no es, o sea, no es que se han desenmarañado del modo gráfico, perdón, del modo texto, todavía existe el modo texto. Los ejemplos típicos de una interfaz gráfica de usuario son el escritorio del sistema operativo Windows, el entorno X Windows de Linux, el entorno Aqua de Mac, ¿verdad? Entre otros, ¿no? Entonces sí tenemos sistemas operativos que manejan el modo gráfico y que obviamente gracias a ese modo gráfico existen cientos de usuarios que utilizan las computadoras, porque si no existiera eso, yo creo que solamente la mitad utilizaría las computadoras y tendrían que ser bastante buenos. Bien, las interfaces gráficas de usuarios permiten la manipulación directa de la representación gráfica de la pantalla, la cual se puede realizar con la entrada del teclado, la palanca de juego o el ratón. Yo, cuando tuve mi primera computadora, trabajaba en DOS, ¿sí? En un sistema monousuario, ¿no? Lo que ustedes le llaman ahorita el CMD, el Command, así se trabajaba antes. Ya no sé si les comparto ahorita porque no lo pueden ver, pero si ustedes ponen CMD, ahí ustedes ingresan al antiguo mundo del DOS. Luego trabajé con Windows 3.0, luego con Windows 3.1, luego con Windows... ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Es... ¿Cómo? Que yo trabajé en DOS, en MS-DOS. DOS. Sí, y creo que llegué hasta la versión 5 o hasta la versión 7. Entonces yo trabajé en DOS y luego me pasé a Windows. Pero Windows Ah, no era un sistema operativo, sino que Windows era un software que corría sobre DOS. Entonces yo trabajé con Windows 3.1, con Windows 95, 98, 2000, Millennium, XP, Windows 7, Windows 8, y bueno, Windows 10 no lo he tocado mucho porque hasta Windows 8 nomás estoy trabajando. Aunque me dicen que Windows 10 es más liviano y más estable que Windows 8. Bueno, entonces he pasado por todos esos sistemas operativos y por ahí de vez en cuando una visita a Unix, una visita a Linux y una visita a Sistema 36. Y hasta por ahí pasó por mis manos el RPG, que es el lenguaje más odioso del mundo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué el lenguaje más vida? Porque el RPG trabaja con columnas. Para programar, usted tiene que poner en una columna el operador 1, en otra columna el código de la operación, en otra columna el operador 2 y en otra columna la variable que va a recibir el valor. Entonces, todo trabaja en columna y usted trabaja con hojas. Tiene que poner en una columna específica, tiene que poner E, o sea que es una hoja de entrada. Una S es una columna de salida, ¿verdad? Una P es una página de proceso. Los nombres no están muy bien definidos, por decirlo así. Todo es con códigos y posiciones de columna. Entonces, eso para leerlo, usted necesita una regla, o sea, no es algo, no es amistoso.
¿sí? Pero en ese RPG se programaba en lo que antes era el sistema 36, que es un antecesor de Unix, y también se trabajaba en un sistema operativo que se denominaba AS400, que hoy en día todavía existen. ¿Sí? Los AS400 son unos mainframes, son unos equipos muy grandes que los bancos todavía existen. Esos equipos le costaron 20,000, 30,000 dólares a los bancos hace, qué sé yo, 40 años. ¿Sí? Entonces, fue una inversión fuerte. Ellos tienen la mayoría de sus plataformas básicas, las tienen en esos sistemas y no es fácil migrarlo, ¿no? Usted no le puede decir al usuario, no saque plata, nos vamos a demorar 2 semanas aquí en hacer un nuevo sistema. Entonces, muchas instituciones todavía los manejan. Hoy en día existen, los AS400 eran del porte de, ¿qué les digo? Como un aire acondicionado, ¿sí? Como el motor de un aire acondicionado de los Split, así era un AS400. Y hoy en día los nuevos AS400 son como una cajita de zapatos, ¿sí? Entonces, pero bueno, esa es la estructura de hoy en día, ¿no? Ya el lenguaje RPG ya mejoró, ya migró, ya se usan otros lenguajes y también los sistemas operativos. Pero, como les digo, existen empresas que todavía los usan. Yo en una empresa que yo laboraba, yo tenía un sistema operativo Unix. Ese sistema operativo Unix ejecutaba una emulación de un sistema 36. Esa emulación, a su vez, ejecutaba un sistema que estaba desarrollado en RPG. Entonces, como les digo, bueno, lo que les trato de decir es que el mundo ha evolucionado mucho y que esas interfaces realmente eran difíciles, complicadas y la verdad que había que tener muy buena memoria para eso de allí. Bueno, entonces aquí dice que la manipulación directa requiere una mayor sofisticación de las interfaces, o sea, porque usted mueve objetos, ¿verdad? Provoca eventos, entonces eso es más difícil de procesar que escribir un comando que diga imprímete esto o copia esto de aquí para allá o algo de eso de allí, ¿no? Esa retroalimentación continúa en el objeto manipulado, significa que se pueden hacer rápidamente cambios o cancelar operaciones sin incurrir en mensajes de error. Es decir, hay mucha programación que está relacionada con los objetos. Y justamente por esto de aquí es que se desarrolló la programación orientada a objetos, porque es más fácil programar así. La creación de las interfaces gráficas de usuario representa un reto debido a que se debe de inventar un modelo apropiado de realidad o un modelo conceptual aceptable de la representación. ¿Sí? Esos son los retos para la interfase gráfica de usuario. El diseño de las interfaces gráficas de usuario para el uso de intranet, extranet y aún más urgente en la web requiere una planeación más cuidadosa, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos páginas que van a ser de uso interno o de uso externo. Entonces ahí vamos a requerir que nuestras interfaces sean más amigables. ¿Cuáles son los elementos que podemos encontrar en una interfaz gráfica de usuario? No todas las interfaces gráficas de usuarios van a tener los mismos elementos, pero típicamente tienen elementos similares como cuadros de diálogos, ¿no? Entonces, esto que ustedes ven aquí, pues es un cuadro de diálogo que es una pequeña ventana que se utiliza para abrir un diálogo con el usuario para intercambiar información o para darles ciertos mensajes, ¿no? Entonces ustedes ya los han de haber visto, pero esto ustedes también tienen que crear en su sistema que son cuadros de diálogo. También tienen los menús, estos sirven para desplegar un conjunto de opciones que van a estar disponibles. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen de aquí, tenemos un menú y aquí ustedes pueden ver cómo el menú se distribuye y nos permite hacer una serie de opciones de lo que puede hacer nuestro programa, ¿no? Y este menú generalmente suele ser estandarizado. O sea, como nosotros utilizamos los productos de Microsoft, estamos acostumbrados a ver así como File, Edit, View, History, Tool, Help,
¿verdad? Entonces nosotros cuando hacemos los sistemas tenemos que hacer interfaces similares para que nuestros usuarios no sientan que les estamos imponiendo un nuevo modelo. O sea, trabajamos con el modelo de Microsoft que ya sabemos que es bastante popular y aceptado. Tenemos pequeñas pestañas de propiedades. Estas pestañas van a permitir acceder a un conjunto de propiedades. Entonces, tiene multipropósitos, pero nosotros ponemos o pinchamos la pestaña, ¿verdad? Y nos muestra las propiedades. Son ideales para ahorrar espacio. Cuando usted tiene una pantalla muy cargada, probablemente usted puede poner pestañas para clasificar la información y de esa manera optimizar el espacio. Tenemos también las barras de herramientas. Estas barras de herramientas generalmente ofrecen opciones de fácil acceso. Generalmente estas mismas opciones están disponibles en el menú o mediante combinaciones de teclas, pero la barra de herramientas ofrece las principales funcionalidades de formatos o de funciones o de opciones, ¿verdad? Que están asequibles a un solo clic, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una barra de herramientas. La mayoría de nosotros, en vez de ir al menú o en vez de hacer combinaciones de teclas, decimos, mira, aquí está el botoncito y le damos clic y somos felices con eso. Entonces, no están todas las opciones, pero sí están las más populares. Cuando ustedes diseñen sistemas, pueden poner barras de herramientas para las opciones más populares, ¿no? Allí lo que contaba alguno de ustedes que quería personalizar la pantalla. Entonces una buena idea es personalizar la barra de herramientas para que cada usuario cree su propia barra de herramientas en función de las opciones que más utiliza. Tenemos dentro de la interfaz gráfica, tenemos los asistentes. Estos son ventanas que van guiando al usuario para realizar algún proceso y lo van guiando paso a paso, ya sea para la instalación o desinstalación de algún programa o proceso, ¿no? Entonces, aquí están las famosas ventanas que son los famosos wizards o asistentes para hacer una tarea. Profe, ¿no tiene a nadie en espera? ¿Perdón? ¿No tiene a nadie en espera? A nadie en espera. Sí, o sea, para entrar a la No, clase. no me aparece Es nadie. como el Nadie me profesor va a aparece en leer espera. ok. Profe, la parte de diseñar artículos personalizables sería... Creo que cuando agrega un GIF o el icono se mueve, consumiría bastante RAM para la animación. No, abajo. Estamos hablando de esto, de la barra de Sí, herramientas. No consume sí. bastante RAM. Pongamos si fuera... Sí, miren, recuerden ustedes una cosa. En mi época, miren, mi primera computadora, yo comencé con, cuando se compraban las computadoras, se compraban con 4 megas de RAM. ¿Sí? Y yo mi primera computadora la compré con 8 megas de RAM. ¿Verdad? Entonces, 8 megas de RAM para esa época era un monstruo de computadora. De ahí las computadoras trajeron 16 megas, 32, 64, ¿verdad? De ahí comenzaron a traer 256, 256 megas. De ahí comenzaron a completar los 600, los 900 y ahora estamos con los gigas. ¿Sí? Pero yo comencé con 8 megas. Entonces, allí, cuando se programaba en esas épocas, usted tenía que ser muy cuidadoso con lo que le colocaba en la memoria, porque los primeros programadores, si ustedes han visto la historia de la computación, los primeros programadores programaban en memorias de menos de 1 mega, ¿verdad? Y ellos, para programar, y por eso es que existe el RPG. Miren, justamente ahí está la razón del RPG. Para programar, no se disponía de mucha memoria y por lo tanto usted tenía que poner, en vez de poner la variable sueldo, usted ponía la variable X. En vez de poner la variable cédula, usted ponía la variable Y.
porque no podía gastar en el nombre porque consumía mucha memoria y no podía hacer procesos pesados porque consumía mucha memoria. Entonces los primeros programadores tenían que ser unos expertos eficientes en programar. Y por eso el lenguaje RPG también era un lenguaje que en una página se podía hacer un programa completo, ¿verdad? Sin necesidad de consumir mucha memoria. Pero hoy en día la memoria ya no es problema y los equipos vienen con bastante memoria, por lo menos lo suficiente para manejar las interfaces gráficas. Entonces, manejar o mover un botón, si bien es cierto que este es un objeto que consume memoria, la misma programación orientada a objetos hace que no consuma tanta memoria como podríamos pensar que puede consumir. Por eso se define el objeto como una clase. Entonces, se crea el objeto, se elimina el objeto y vamos optimizando la memoria. Entonces, esto no es algo como para preocuparse. Algo que todavía es escaso en nuestra programación es el ancho de banda. Entonces, tal vez cuando usted programe, debería de preocuparse en optimizar el ancho de banda, ¿sí? O sea, en no hacer tal vez pantallas, si está haciendo programación web, no hacer pantallas muy pesadas o gráficos muy pesados, porque va a consumir mucho ancho de banda. Eso es lo que ustedes deberían de preocuparse. Yo pensé que era el internet. El ancho de banda. O sea, el Internet utiliza el ancho de banda, entonces, obviamente, sí me refiero al uso del Internet. La mayoría de nuestros sistemas que ustedes van a desarrollar van a trabajar en redes, ¿verdad? Y la mayoría de nuestros sistemas que estamos desarrollando hoy en día se conectan a sitios en Internet. O sea, utilizan una comunicación pública, ¿sí? O aunque utilicen una comunicación privada, ustedes tienen que tratar de optimizar lo que es el ancho de banda porque eso sale caro. Entonces, memoria ya no es tanto problema, pero el consumo del ancho de banda del Internet sí es problema. Bueno, ahora toquemos el tema de las ventanas. Estas son áreas visuales que generalmente están en forma rectangular y sirven para contener algún tipo de interfaz de usuario. Generalmente muestran salida y permiten entrada de datos y también permiten realizar procesos. Generalmente son las que más se utilizan en la interfase gráfica de usuario y pueden ser manipuladas por el puntero del mouse por el usuario, ¿no? Entonces estamos viendo más o menos los principales componentes que deben de tener sus sistemas. También tenemos lo que es el entorno del escritorio. El entorno del escritorio se relaciona con una solución completa de la interfaz gráfica del usuario. En este escritorio vamos a encontrar todos los elementos, todos los iconos, todas las barras de herramientas, aplicaciones ya integradas, ¿verdad? Para poder realizar todo tipo de acciones y con ayudas como el arrastrar y soltar. Entonces, todo este escritorio va a ofrecer un entorno amigable y de fácil uso para el usuario, ¿no? Más o menos como el escritorio de Windows. Ese sería nuestro ideal. Bien, entonces sigamos avanzando con esto de la interfaz gráfica. Aquí vemos la importancia. Ya, entonces aquí dice que la mayoría de las personas que son expertos en sistemas manejan interfaces de texto, pero que eso no significa que la interfaz gráfica no sea importante, ¿no? Ya que la mayoría de nuestros usuarios van a utilizar la interfaz gráfica de usuario. Si usted vende un sistema con una interfaz de texto, nadie le va a comprar ese sistema. Así sea el mejor sistema del mundo, no se lo van a comprar porque los usuarios no lo van a querer utilizar. Y eso es porque todos a estas alturas de la vida desean un sistema con una interfaz gráfica de calidad y que sean amigables y fáciles de utilizar, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que cuando ustedes estén haciendo los prototipos de la pantalla, eso les ayuda a vender el sistema, porque el usuario se hace una idea de que el sistema va a quedar bonito. Y esa interfaz gráfica, les decía yo que a veces
para el usuario y para los gerentes tiene más peso que todo el proceso que usted le haga atrás. ¿Sí? Porque ellos no lo van a ver, en cambio la pantalla sí lo pueden palpar. Ya, entonces aquí nos dice que los usuarios de avanzados o los usuarios expertos, tanto como los usuarios comunes, ninguno se enoja si usted le pone una interfaz gráfica de calidad que le permita realizar sus operaciones de manera rápida, eficiente, llamativa y amigable, ¿no? Esto es lo que ustedes buscan cuando ustedes desarrollan sus sistemas. Bien, aquí estamos tocando el punto que yo les mencioné. Dice que cuando se trata de vender un producto o sistemas, la vista es uno de los sentidos más poderosos para captar la atención. El ambiente gráfico de calidad puede atraer más usuarios o hacer que los productos o sistemas se vendan en mayor cantidad y a un mayor precio. Eso es lo que yo les decía. Si ustedes le dan un plus a su interfase gráfica, probablemente hasta lo pueden vender más caros. Los efectos o aspectos visuales incorporan usualmente sonidos, movimientos, es decir, efectos multimedia, provocan una excelente impresión en los usuarios y ofrecen ventajas y beneficios indiscutibles. Si yo no digo que su producto no sea de calidad, pero si además de ser de calidad es amigable y llamativo, pues lo pueden vender a un buen precio, ¿no? Cuando usted hace algo que otro no hace, la gente dice, ah, ya, lo compro. Profe, no sé si venga el caso, pero es como decir, el gusto entra por los ojos. Yo les explicaba eso el otro día con respecto a si usted inventa a una chica a salir, ¿no? Que usted generalmente invita a la más bonita porque se ve bien, a pesar de que tal vez la que tenga, la que le convenga más a usted sea la que no se ve tan bonita. Ese manzaba, siempre elige a las bonitas. No, profe, depende de cada uno. Hay gente que es sapiosexual también, pues, profe. Bueno, sigamos avanzando entonces. Vamos viendo las interfaces de los formularios, ¿no? Entonces aquí tenemos formularios de entrada y formularios de salida. Los formularios o la interfaz de formularios consisten en formularios que están en la pantalla. O sea, eso que usted antes llenaba en papel, ahora está en la pantalla, podría estar dentro de una ventana, pero en algunos lenguajes de programación se conocen como formulario. Y se basan en la web para que desplieguen campos o contengan campos o parámetros que van a necesitar ser comunicados al usuario. Los formularios a menudo es un facsimil de un formulario impreso que ya es familiar para el usuario. Entonces, esto es un punto importante. Cuando ustedes desarrollan sistemas y en la empresa ya existan formularios preestablecidos, la captura en pantalla de dichos formularios tiene que ser similar. A no ser que ustedes hayan detectado que ese formulario esté mal diseñado, si está mal diseñado es válido que lo cambien, pero si ha estado bien diseñado y así lo usen y así están acostumbrados, entonces lo mejor es hacer un formulario igual al formulario físico. Esta técnica de interfaz también se conoce como el método basado en el formulario y en formularios de entrada y salida. Es decir, que usted realiza los reportes o la captura de información como los formularios de entrada de datos y también las salidas como los formularios de salida. De esa manera, el impacto al usuario es mínimo. Bueno, habíamos mencionado las interfaces de texto. Es bueno que ustedes conozcan cómo son las interfaces de lenguaje de comandos. Esta es una interfaz de comando que permite al usuario controlar una aplicación con una serie de pulsaciones de teclado, comandos o frases o secuencias de estos tres métodos anteriores para poder manejar la aplicación, ¿no? Entonces aquí ustedes ven una interfaz de texto, ¿verdad? Y aunque hoy en día se usan, pero más lo usan los administradores, ¿no? Un usuario muy difícilmente va a utilizar esto de aquí. Tenemos otro tipo de interfaces de usuarios. Estas interfaces dicen que no son tan populares, pero que van ganando espacio, ¿no? Entre este tipo de interfaces tenemos el lápiz óptico, bueno, ya eso es de la vieja guardia, pantallas sensibles al tacto, reconocimiento de voz y síntesis. Entonces, cada una de estas interfaces va a tener sus propios atributos especiales
que corresponden de manera única a sus aplicaciones particulares, ¿no? Entonces, tenemos más opciones. Por ejemplo, ahora hay mucho soporte a las personas que tienen discapacidad. Entonces, ustedes podrían crear un sistema que interactúe, ¿no? Imagínense un sistema hecho por ustedes que responda a los comandos de voz para un invidente y que tenga también una interfase audible, ¿no? De lo que está haciendo. Podría ser algo importante, ¿no? Por ejemplo, los asistentes virtuales que tenemos en los teléfonos ya responden a comandos de voz. Yo no he visto ese tipo de sistemas, pero sería interesante crear un sistema que de repente le registre la voz y usted diga, sáqueme el reporte de tal fecha a tal fecha, y el sistema lo haga. ¿Sí? O sea, ya ni siquiera tiene que teclar el usuario, o sea, simplemente le abra el sistema. Es como escribir automáticamente cuando solo le hablas al celular. Bueno, supuestamente decir, escríbeme un mensaje a tal persona, automáticamente reconoce el comando y va y escribe. Bueno, espera el mensaje primero para poder escribir. Y eso hacen ahorita los asistentes, pero por ejemplo, si ese tipo de tecnología los metemos ya a los sistemas, podría ser algo, si bien tal vez no sea, o sea, si bien tal vez eso no sea algo funcional hoy en día, pero podría ser algo que llame bastante la atención. Imagínense que usted le dice al gerente, le dice, mire gerente, le vendo un sistema que usted le dice, sácame el reporte y el sistema se lo saca. Y el gerente le va a decir, a ver, y usted saca el sistema y le dice, sácame el reporte de ventas del 1 al 30 de abril. Y que el sistema se lo saque, ese gerente va a querer comprar esa aplicación. No le digo que sea funcional, pero va a pensar que usted acaba de venir de la NASA, ¿no? Entonces, podría ser importante. Bien, para evaluar las interfaces, tenemos que tener en cuenta las siguientes normas. El periodo de entrenamiento necesario a los usuarios deben tener tiene que ser corto. O sea, el usuario tiene que rápidamente aprender a utilizar la interfaz. Antes del entrenamiento, los usuarios deben de poder introducir comandos sin pensar en ello o sin consultar el menú de ayuda o el menú de usuario. Mantener consistentes las interfaces en la aplicación ayuda mucho a este respecto, ¿no? Entonces, los usuarios deben de poder de manera natural utilizar las interfaces sin estarse trabados pidiendo ayuda. La interfaz debe ser perfecta para que haya pocos errores y los que ocurran no sean por un mal diseño. Entonces, la interfaz debe ayudar a evitar los errores. Recuerden ustedes que una de las principales razones para el uso de los sistemas es evitar la mala captura de información. Entonces, deben de tener ese propósito. El tiempo que los usuarios y los sistemas necesiten para recuperarse de los errores debe ser corto. ¿Ya? Entonces eso también es importante. Los usuarios poco frecuentes deben poder aprender el sistema en poco tiempo, ¿no? Eso creo que ya se mencionó anteriormente, ¿no? Entonces esos son puntos importantes que se tienen que tener para la evaluación de usuarios. Ya, lineamiento para los diseños de cuadros de diálogos tienen que tener así rápidamente una comunicación significativa, o sea, tiene que haber una oración importante, acción mínima por parte del usuario, no le obliga a poner una clave y a contestar mucho, sino que simplemente enter o escape y se sale de allí o presione cualquier tecla, funcionamiento normal y consistente. Eso para eso allí. Y tiene que tener una comunicación significativa, acción mínima del usuario, funcionamiento normal y consistencia, es decir, que las cosas tienen que estar donde se supone que tienen que estar. Bueno, ahí se nos quedan un poco de temas allí en el tintero, pero ya llegamos creo que a la hora. Entonces, no sé si hasta ahí alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Licenciado, el de la... ¿Cómo se dice? El diseño de diálogo. Hay a veces que no puede emular,
Hay veces que no puede, pongamos, reconocer, ¿cómo se dice? Eh, bueno, a veces no puede el sistema operativo reconocer lo que se le está encomendando, como una acción de a veces abrir una aplicación que no reconoce o que no está en el sistema. Bueno, no está, ¿cómo se dice? Emparentado, algo así sería. Ya, Una aplicación que no lo cuando yo reconoce, hablo o de los sea, cuadros de diálogos, estamos hablando cuando usted diseña su sistema, ¿no? Entonces, y usted ha tocado un buen punto, ¿sabe? Ahora que lo pienso bien, es un buen punto. Cuando nosotros hacemos los sistemas, generalmente mandamos mensajes de error o cuadros de diálogos que dice, ha ocurrido un error, y no decimos nada más. Entonces, eso sería un cuadro de diálogo poco amistoso porque no decimos cuál es el error que ocurrió y dejamos al usuario las mismas. Incluso cuando usted le llama al usuario para pedirle soporte, usted le dice, ¿y cuál fue el error? No sé, me dice, ha ocurrido un error y no me dice cuál fue el error. Entonces debemos de, en los cuadros de diálogos, cuando no son errores, tratar de incluir el código de error, el mensaje de error y ponernos pistas que nos ayuden a determinar los errores. Entonces, sí es verdad. Ahora, errores que ocurren al sistema operativo, eh, em, ahí ya se sale de lo que es el ámbito de la aplicación, ¿no? Sería un poco difícil poner eso de allí. Ya, por ahí me dicen cómo se llamaban esas computadoras que tenía, es el mismo nombre u otro. No estoy muy seguro a qué computadora se refiere. Ya, no sé si tengan alguna otra inquietud o pregunta. Yo hasta eso estoy copiando las asistencias. Recuerden que las asistencias de Zoom son las que van a valer, ya que el aula virtual está con problemas. profesor, creo que no. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, la semana que viene tenemos los proyectos PIS. Tengo entendido que en esos días no va a haber clase académica, sino que tienen que ir a la exposición de sus cursos. Nos quedaría la última clase para el día jueves o viernes, aunque ahorita prácticamente ya terminamos el material. Lo que estamos viendo ya son conceptos que ustedes rápidamente pueden asimilar por su cuenta. Y creo que entonces estaríamos culminando lo que es el periodo académico, porque no estoy muy seguro si vamos a tener clases o no la semana que viene. Entonces, si no tenemos clases la semana que viene, nos estaremos viendo el día del examen, que sería en el aula virtual y que habría que conectarse también a Zoom. Y de mi parte, pues yo estoy muy agradecido con su atención y espero pues que las clases les hayan servido y que puedan aplicarlas en su vida profesional. Ya. Igual, licenciado, podríamos, cuando tengamos un problema, podríamos escribirle, ¿verdad? Yo supongo que sí, ¿no? Porque de todas maneras todavía creo que nos vemos un par de semanas más por el tema de el examen y también por el tema de recuperación, ¿no? Que espero que no se queden en recuperación porque no es buen negocio. Dice, ¿cuándo finaliza el ciclo? Los exámenes son en mayo, tengo entendido. Yo no sé si les mandé un mensajito, pero decía que el proyecto PIS es esta semana y los exámenes son la semana que viene. La semana que viene sería del 26 de mayo, o sea que, perdón, el 26 de abril, ¿sí? Sería la semana de exámenes. Entonces estamos bien apretados y mejoramiento. De 26 a 29, dice ahí, licenciada. Sí, entonces allí serían los exámenes y el sistema se cierra exactamente el miércoles 6 de mayo. Entonces el 6 de mayo se termina todo. El que tiene buena nota, pues pasó y el El que 7, tiene licenciada. el 7. Profe, ¿y cuánto tiempo es de vacaciones? 7 de mayo, dice. Ya es que ahí no sé porque todavía no conozco el calendario del siguiente periodo, pero lo que nos debe preocupar es cuando se termina este. Entonces,
El sistema se cierra el 6, aunque usted dice por ahí el 7, pero a mí me dijeron que era el 6 el sistema, porque me imagino que el 7 tienen que subir toda esa información. Y sí, porque ahí en la foto que usted envió dice 7, por eso le decía el 7. ya, pero el sistema, o sea, el periodo tal vez el 7, pero el sistema se cierra el 6, porque me imagino que el 7 tienen que sacar los reportes. Entonces, revisen todas sus notas, sus porcentajes para que no les falte nada, No. para que no vayan a tener problemas e inconvenientes, ¿no? Porque básicamente se termina el periodo y lo que toca hacer es coger las notas y las asistencias, subirlas al sistema SIGA y ya eso ya queda sentado allí. Entonces, tengan en cuenta eso allí. Aunque ustedes creo que no son un grupo que tiene muchos problemas, pero si alguno de ustedes lo tiene, pues revise y verifique antes de que sea tarde. Licenciado, una pregunta. Para los que no alcanzaron a hacer los cuestionarios ni la elección, ¿cómo vendría a ser ahí? Por lo Los, de la plataforma. los cuestionarios y la lección van a estar habilitados hasta el día domingo. El día domingo antes del examen, ¿no? Este domingo. Los exámenes son el 26, entonces quedaría habilitado hasta el 25. ¿Sí? Pero recuerden ustedes que ya ustedes deben de conocer su nota antes de dar el examen. Entonces, probablemente el 25 yo ya me dedique a pasar todas las notas y ese tipo de cosas, a revisar. Entonces, si ustedes hacen alguna modificación o algo de eso, bueno, los cuestionarios, esos se califican solitos, pero si de repente suben algún deber, tendrían que indicarme que subieron recién el deber para que yo pueda calificarlo. ¿Mm? Mm. No sé si tienen alguna otra inquietud. El cuestionario está en Moodle. Tú tienes que citar Moodle, Valentín. No te lo podemos pasar porque la plataforma no funciona. Para resolverlo tienes que instalar la plataforma. Sí. Ujú. Y licenciado, más o menos ya cuando se habilita la página de Moodle. El lunes, yo creo. No han indicado, pero yo pienso que debería ser por estos días, porque de todas maneras necesitamos trabajar. Yo también necesito ponerle trabajo a otros grupos y también tengo que entregar una información que tengo allí en Moodle. Entonces, no sería correcto que lo tengan tanto tiempo deshabilitado, considerando que la mayoría de los alumnos dejan todo a última hora y que muy probablemente no han subido deberes ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, A mí me asumo, falta la lección con usted. sí, recuerden ustedes que la lección no va a ser considerada si tienen la nota del proyecto PIS. ¿Sí? Pero de todas maneras traten de dar bien la lección para que sepan cuánto pueden estar sacando en el examen. Así es, jóvenes. Bueno, entonces espero haber aclarado sus dudas y de todas maneras nos estamos viendo por allí o cualquier cosa me escriben al chat y ahí aclaramos dudas, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces de mi parte, pues muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Profe, Igualmente, igualmente. licenciado, que tenga una buena tarde. En buena tarde. Muchas Ah, gracias. ya me toca hacer el examen, profe. Y bueno, Sí, den la lección y como salgan en la lección, así van a salir en el examen. Ahora, pueden seguir revisando los cuestionarios porque todas las preguntas van a salir de los cuestionarios. profe, una pregunta. ¿Y esa evaluación esa del DCAE es para qué? Y la verdad que yo de ese tema desconozco, lo único que sé es que tienen que hacerla. Si alguno de ustedes o sea, no pudo asistir por dar la evaluación, se nos ha enviado un listado para justificar esos días, pero sería que me indiquen, revisen su asistencia y me indican si es que ustedes dieron la evaluación o si estuvieron en mesa. No, entonces esas son dos justificaciones que nos han indicado que debemos de realizar. Se dice porque, ¿cómo se dice? En las preguntas que están hablaban más de otro país que la de nuestro, o de lo que estuvimos, o de lo que teníamos que haber visto
en toda nuestra formación de estudio. Mm, bueno, no estoy muy seguro. Yo creo que yo hice una prueba o algo similar, así que preguntaban preguntas de México. Así, de México y de China. Ya, entonces, pero lo que tratan de ver allí es medir, sus habilidades. O sea, no es su conocimiento, sino sus habilidades para encontrar, localizar, interpretar. Me parece que va por ahí el tema. Como la cultura general. No como cultura general, sino sus destrezas, porque ustedes tienen que buscar, clasificar, Porque ordenar. son todas de leer nomás. Ajá, entonces lo que están habiendo es ciertas habilidades como alumnos, ¿no? No están viendo sus habilidades de conocimiento, por lo menos no en todo. O si miden sus conocimientos, están midiendo sus conocimientos básicos. A Pero mí me salió una de medicina. yo recuerdo que yo, o sea, como ahorita que ustedes me hacen recordar, recuerdo que yo di una prueba que, Es una de un té. sí, un test que tomó como 3 horas, me parece, que también era obligación. Entonces, me imagino que es la misma prueba que ustedes están dando. No sé, como que nos tratan de medir o ver nuestras habilidades, que no tienen que ver con conocimiento, sino tal vez cómo nosotros enfrentamos un reto, o cómo utilizamos las herramientas, o cómo entendemos, o cómo razonamos. Creo que más va por ese tipo de lado. Entonces, pero había una pregunta súper rara que aunque lo respondí, no sé si lo respondí bien o mal, que decía, ¿qué haría si el presidente de México, Peña Nieto, deshabilitara el voto hacia las poblaciones menos pobladas de México? Y ahí ya tienes la opción de, irías a demandar algo, un artículo de ley y otra opción que no recuerdo muy bien. Me imagino yo que lo que correspondería allí es de una manera sana protestar, ¿no? O sea, con algún artificio legal. Sí, creo yo que es lo que correspondería. Pero como les digo, estas preguntas no son correctas o incorrectas, sino que miden su manera de pensar. Por ejemplo, yo podría decir, ¿sabe qué? Yo pondría un reclamo a la Corte Suprema de Justicia porque es ilegal. Y otro diría, yo me iría a tirar piedras. O sea, ¿sí me explico? Entonces ahí se ve la manera de pensar. No se mide cuánto sabe uno, sino cómo piensa o razona o actúa la persona. Según va evaluado, mejor dicho, su criterio. Sí, es como que miden, Dependiendo a cuál sea la problemática. es como que miden la actitud o la personalidad de la persona. Sí, ahora, ¿para Bueno, qué? ya ¿Para me qué? vieron. No sé. Sí, no sé, no me he empapado en ese tema como para saber de qué se trata. De hecho, cuando nos evaluaron, no nos dijeron de qué nos iban a evaluar ni nada de eso. Simplemente nos dijeron, tienen que hacer una evaluación, este, y ahí dimos una evaluación. Y como por el tipo de preguntas, me parece que es la misma evaluación. Tal vez es como para ver si merecemos estar en un cargo administrativo o tal vez un cargo operativo. Esto aquí en análisis de sistemas también es importante. Tenemos nosotros usuarios administrativos, usuarios que son capaces de tomar decisiones y discernir, y usuarios operativos, usuarios que nunca se salen de las 3 leyes que ustedes le dieron. Entonces esos usuarios no sirven para tomar decisiones, se bloquean, pero hay usuarios que razonan. Entonces yo creo que están tratando de medir algo de eso, creo, pero más allá de suponer, no les puedo dar razón. Pero una última cosita, en la evaluación, pero en la evaluación que era para los tutores del proyecto PIN, en una pregunta donde decía el nombre de un profesor que te haya apoyado en el proyecto, si yo le dije a usted, no hay problema. Y, o sea, no hay problema, pero de todas maneras consúltelo con su tutora, porque Es que ahí estaba la opción de elegir a un profesor que te haya, digamos, ayudado en el proyecto, y como usted presentaba bastante, más notablemente que los otros, yo lo elegí a usted. yo le agradezco, pero de todas maneras consúltelo con su tutora para ver si es que aplica o no aplica, ¿no? Porque a veces los formatos están allí, pero se utiliza si aplica. Entonces, para que ustedes no tengan inconvenientes, pues consúltelo con su tutora. O sea, si ella le parece que es conveniente, pues
lo voy a pone. decir lo mismo. Voté por usted. Sí, entonces, si a ustedes les parece conveniente, pónganlo, pero como les digo, ustedes tienen su tutora, entonces ella debería ser quien los guíe en ese sentido, porque yo también estoy de tutor, pero yo no vi esa parte, que si algún docente que los haya apoyado. O sea, no sé si es la pregunta así, pero decía, menciona algún Sí, docente estuvo que- ayuda de algún docente ayudando, que ajá, no, algo así. Y ahí está ayuda de algún ahorita docente que no fuera, Bueno, el sí, tutor. bueno, sí. de mi parte, pues yo les agradezco mucho, no hay problema. No es algo malo, es más bien algo bueno para mí. Entonces, no habría problema, jóvenes. Gracias, profe. Bueno, ahora sí, Gracias, profe. ahora sí, nos vamos porque yo comí poquito y entonces voy a ver si como un poquito más. Ya, Aprovecho. Provecho, Gracias, gracias, profe. Muchas gracias, jóvenes, y nos estamos Buen viendo. provecho, licenciado. Cualquier duda, consulta por WhatsApp. Listo, licenciado. Ya, Listo. listo, licenciado. Ok, Muchas gracias y buenas tardes.